Buenas noches, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Juan Diego Torres Torres, estudioso de la UMB Virtual del programa de Administración Turística Hotelera. A continuación voy a hablar acerca de la investigación y sus tipos. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Según lo investigado de la lectura en la bibliografía, eh, lo que comenta Hernández y Mendoza es que la línea cuantitativa se basa en planteamientos macro que se van puntualizando gracias al enfoque y la línea de trabajo que quiere tomar el investigador. Los análisis cuantitativos benefician la comprensión de un fenómeno mediante la compilación de datos narrativos e instrumentos aritméticos que brinden exactitud frente al tema que se está abordando. Aquí, en este tipo de investigación, se realizan pues unas escalas y también se analizan los números que arrojan, digamos que las mismas, eh, para definir los puntos cardinales sobre los cuales se rige una investigación cuantitativa. Ahora bien, las etapas de la investigación cuantitativa parte siempre por una idea de tema, se perfila el problema, luego se hace el planteamiento del marco teórico, luego se define el alcance investigativo, es decir, o sea, hasta qué punto se va a llevar esa investigación o qué es lo que se pretende desarrollar. Se realiza el diseño de investigación, ya como lo hemos visto pues en otras asignaturas, y también se identifica y se selecciona el tamaño de la muestra que se va a realizar. Se realiza también una recolección de análisis de datos y finalmente se hace un balance de resultados. Ahora, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Según pues, las lecturas realizadas, el punto débil de la investigación cuantitativa es cuando aborda temas de ciencias sociales y cuando aborda temas, sobre todo, que mencionan o que van, digamos que ligados a la libertad, la responsabilidad moral, las dinámicas socioculturales, la psicología o un enfoque subjetivo, ¿sí? Ya que, digamos, en la parte cuantitativa no se tiende como tal, o sea, el investigador no tiende a involucrarse tanto, digamos, o sea, tan a fondo, no hace tanto énfasis con ese entorno que esté investigando de una forma más empírica, de una forma que no sea tan analítica o tan numérica, ¿sí? Es, digamos que la investigación cuantitativa es mucho más rígida y es mucho más aplicada a las ciencias exactas, ¿sí? Ahora, también la investigación cuantitativa asume un reto enorme al momento de determinar, clasificar y analizar todas las variables existentes dentro de la conducta humana. Una persona puede asumir diversas posturas en un lapso de tiempo corto, siendo influenciada por sus vivencias, lo cual puede generar que el resultado obtenido de la investigación cuantitativa sea sesgada y obviamente superficial. Ahora, dentro de las diferencias destacadas entre la investigación cualitativa y cuantitativa, encontramos que en la parte cualitativa se parte por una lógica subjetiva. En la parte cuantitativa es más objetivo, ¿sí? Es por eso que, digamos, en áreas de la psicología hay muchos temas de debate. Incluso si se miran aspectos de la sociología, hay también ciertos debates, por lo cual hay una lógica subjetiva, mientras que en la parte cuantitativa, lo que se, digamos, lo único que se plasma son los resultados que se obtengan en unas muestras, ¿sí? Es lo que se entra a analizar. Es por eso que digamos que en la investigación cualitativa hay un modelo holístico, es decir, que involucra un todo. Se podría decir que incluso está colectivista. En el modelo cuantitativo es un modelo más particularista, que es la denominación que recibe. El modelo cualitativo, pues, digamos que considera que la realidad es dinámica, que tiende a cambiar. En el enfoque cuantitativo, la realidad es estática, es como se definen los parámetros. También es importante mencionar que existe una interrelación activa entre el investigador y el entorno de estudio, como lo mencioné anteriormente en el enfoque cualitativo, mientras que en el enfoque cuantitativo se desvincula de los sujetos de estudio, ¿sí? Esos son como, digamos, los principales señalamientos que marcan una diferencia entre estos dos tipos de investigación, ¿sí? Ahora, la investigación cualitativa se basa en cuestionamientos, mientras que la investigación cuantitativa
se centra más que todo en hallar respuestas, en dar o brindar resultados. Ahora, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Pues podríamos decir que también la investigación cualitativa se considera más subjetiva debido a la implicación del investigador en el entorno de estudio. Este enfoque facilita la dispersión de riqueza interpretativa, experiencias y contexto investigativo. El reporte de resultados es flexible e influenciado por tendencias. En la investigación cuantitativa se aplica a las ciencias exactas, como por ejemplo la química, la física, la aritmética o cualquiera de sus derivadas, pasando por una explicación, una validez y finalmente un control. Este proceso sobre todo lo aplica la estadística descriptiva, como lo veremos más adelante. Y también se puede decir que una vez se determinen las escalas de medición y cuantificación, se puede lograr una respuesta al fenómeno o deducir las leyes que lo rigen. Esto se conoce como probabilidad. ¿Es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? La respuesta es que sí. Existe un enfoque múltiple o un enfoque que también se llama mixto. Entonces, este tipo de enfoque pues reúne las virtudes de ambos, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, es decir, que se complementa. Esto ayuda a minimizar los errores, aporta una investigación mucho más exhaustiva, es mucho más larga eh, y pues obviamente involucra los datos numéricos derivados de los registros estadísticos y contextualiza la situación en la que se obtuvo ese tipo de registros. Y todo esto pues se va a ligar al comportamiento humano. Su versatilidad pues permite que el investigador pueda ejecutar la etapa de experimentación en una muestra pequeña, ¿sí? Entonces acá partimos de un entorno micro a un entorno macro, ¿sí? Que el entorno macro ya sería pues una población determinada que ya la define el investigador. La metodología mixta permite que la recolección de datos sea mucho más completa y flexible al adoptar escalas abiertas que contemplen respuestas variables a un objeto de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que el tipo de información cualitativa se torna cuantificable al trazar una matriz dicotómica, es decir, que yo puedo partir por hacer preguntas abiertas para conocer cada postura de cada persona. Y finalmente esto yo lo puedo llevar a una matriz dicotómica, que esto quiere decir polarizar, o blanco o negro. Llevarlo, digamos que a dos aspectos, a dos extremos, para tratar de obtener datos cuantificables, ¿sí? Esto obviamente pues también depende del nivel de énfasis investigativo, porque puede ser mucho más superficial y digamos que la investigación puede tener más una tendencia hacia lo cualitativo que cuantitativo. Eso ya depende. Ahora, las características del enfoque múltiple pues parte siempre de una idea y planteamiento de problema. Este planteamiento de problema debe responder a la pregunta de cómo la evidencia empírica, es decir, cualitativa, explica, complementa o transforma los datos o resultados cuantitativos. Siempre esa debe ser la pregunta que debe responder el planteamiento de problema. Ahora bien, luego debe trazar el objetivo principal y los objetivos específicos que guiarán el rumbo de la investigación y luego se determina el alcance de la investigación. Esto es como el encabezamiento de, del enfoque múltiple. Luego se entra al enfoque cualitativo. Entonces se parte por recolectar datos cualitativos y se hace el análisis de los mismos. Luego se hace el enfoque cuantitativo recolectando datos cuantitativos, se hace el análisis de los mismos y finalmente se hace una interpretación total de los análisis y acá ya se obtiene un enfoque mixto. Sí, esto es como un modelo mucho más básico para explicar en qué consiste. Hay otro modelo mucho más como completo, que es el modelo de triangulación concurrente. Acá tenemos los aspectos cualitativos y los aspectos cuantitativos. En el cualitativo partimos siempre por un planteamiento del problema, luego un desarrollo, un diseño, investigación, un tamaño y tipo de muestra, recolección de datos y luego tenemos un análisis de todo esto, al que vamos a denominar análisis cualitativo y obtenemos unos resultados de investigación. Luego en el enfoque cuantitativo tenemos el planteamiento de problema, planteamiento teórico, acá se marca una teoría, luego se debe elaborar la hipótesis,
se hace el diseño de investigación, el tamaño y tipo de muestra, la recolección de datos, análisis cuantitativo que ya obtenemos y finalmente los resultados de investigación. El resultado de investigación cualitativo se debe comparar con el análisis de investigación cuantitativo. Luego se le tiene que dar, el investigador tiene que dar una interpretación y acá obtenemos una triangulación. Y esto es lo que se conoce como investigación múltiple o mixta. Ahora, la estadística descriptiva es una herramienta muy útil que se utiliza en la investigación mixta, ¿sí? Es la rama de la estadística que recoge, almacena, ordena tablas o gráficos y calcula parámetros básicos con un conjunto de datos. Entonces aquí tenemos una descripción cualitativa y cuantitativa, variables cualitativas, todo lo que tenga que ver, digamos, en cuanto a detalles. Acá el ejemplo de un ojo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen el color de ojos verdes, cafés, azules? ¿Sí? Son características. En la parte cuantitativa, por ejemplo, ya de esa población podemos obtener el tamaño de esas personas, que si mide 1,96, 1,70. Son datos que se empiezan como a categorizar, ¿sí? Entonces, esto se conoce como el conjunto de datos eh, que se clasifican tanto en extenso y en disperso, ¿sí? Son como las dos denominaciones. Todo esto ayuda a favorecer su organización e interpretación y los datos se pueden describir a través de medidas de tendencia central, de dispersión o de posición. Todo esto también pues fue lo que leí de acuerdo digamos que a las herramientas que utiliza la investigación mixta para ligar digamos y cuantificar digamos que sí hacer como la simbiosis entre investigación cuantitativa y cualitativa. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales yo me basé para el desarrollo de la actividad. Mil gracias.